estoy emocionado porque finalmente parece que Fortnite está tomando una nueva dirección. Ojo, no es que el capítulo 5 me haya parecido malo, se notaba que los desarrolladores tenían buenas ideas, pero por cuestiones de tiempo y la necesidad de lanzar contenido constantemente, muchas cosas terminaron limitadas. Por ejemplo, características como la personalización de armas y vehículos, los mini eventos o artículos que aparecían en los archivos del juego claramente planeados nunca llegaron a salir. Me imagino que esto fue porque no lograron terminarlos a tiempo. A Fortnite le está pasando lo mismo que a sagas como Call of Duty o FIFA. La presión por entregar contenido rápido no permite desarrollar ideas de calidad. Sobre el capítulo 6 de entrada no me parece malo. Sí da vibras del capítulo 4, especialmente de la temporada Omega, pero no está mal que Epic quiera retomar temáticas de temporadas anteriores, siempre y cuando lo hagan bien y eviten caer en lo repetitivo. Por ejemplo, la temática de las facciones ya se siente eso muy quemado, ya se ha usado mucho. En cuanto al mapa, me gusta, Fortnite sigue siendo disfrutable, pero tampoco creo que el capítulo 6 vaya a ser algo espectacular. Como mencioné, recuerda demasiado el capítulo 4, que al menos destacó al principio por sus gráficos innovadores. Aunque el capítulo 6 se ve hermoso y tiene cosas interesantes, no parece traer ese plus que lo haga realmente memorable. Muchas de las novedades ya se han visto antes de una u otra forma. Esperemos que realmente las temporadas del capítulo 6 vayan a estar trabajadas. De hecho, la mayor novedad ahora mismo sigue siendo el regreso del capítulo 1, más allá del contenido del capítulo 6 o los modos de juego adicionales. Y para entender por qué la vuelta del capítulo 1 ha tenido una recepción tan tremenda, hay que recordar algo importante: Fortnite nunca fue planeado como un Battle Royale. Epic Games originalmente lo diseñó como un modo de supervivencia llamado Salvar al Mundo, que iba a ser su siguiente gran proyecto tras Gears of War, pero desafortunadamente Fortnite pasó sin pena ni gloria, hasta que llegó PUBG, revolucionando la industria con una de las ideas más innovadoras de la década. Esto movió a muchos estudios, incluido Epic Games, a querer una rebanada de este pastel. Que es importante esto porque el mapa del capítulo 1 tenía una esencia única, un estilo artístico caricaturesco que Fortnite jamás ha recuperado. Las armas no solo eran variantes, cada una tenía un trato especial. Por ejemplo, la POM, que a simple vista es solo una escopeta, tiene un significado icónico que sigue siendo relevante a pesar de todos los cambios. Lo mismo pasa con la construcción en el capítulo 1, cubrirte se sentía hermoso y natural. Este mapa, aunque abierto y visualmente atractivo, tiene un meta complicado. La falta de suficientes objetos de curación es un ejemplo y añade un factor suerte que ha caracterizado a Fortnite desde siempre, para bien o para mal. Esperemos que el capítulo 6 realmente esté bueno.